familia. Por eso vamos a meditar en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 4. ¿Lo tenemos, amados? Y dice la palabra, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, te damos gracias por este día, por la oportunidad que me das, por la gentileza de mis hermanos de invitarnos a su casa, que también es mi casa. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas al corazón de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. No es lo que yo quería hablar, sino lo que tú pusiste en mi corazón durante esta semana. Te damos gracias, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos y lo que debemos hacer en nuestras vidas y en nuestras familias. No solo en nuestra familia natural, sino en la familia espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Estuve preparando la meditación de hoy y sinceramente no quería hablar de esto porque pensaba en otros versículos y los había meditado durante unos días, pero luego el domingo estaba en el culto y hubo una predicación no de este tema. Sin embargo, cuando yo leí el versículo, dije, de esto debo hablar. Tenemos que hablar de la armonía de la familia natural y de la familia espiritual, porque todos dicen, llegamos a ser de la familia de Dios. Entonces, esa familia debe tener salud, y parte de la salud es la armonía, de que todos estemos bien. Y entonces empecé a meditar sobre estos versículos y me parece que en todas las familias hay relaciones que a veces no son tan buenas, digamos, son tirantes, hay momentos difíciles y cuando yo leí el versículo dice, hijos, a veces uno como ese que empieza a dar el consejo para los demás, no para uno, pero cuando dice hijos, así yo también soy hijo, entonces este es para mí. Y dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces allí no solo es de la parte natural de la familia, sino que dice en el Señor. Entonces nos está hablando también de la familia espiritual. ¿Y a quién tenemos que obedecerle espiritualmente? Pues tenemos que obedecerle a Dios. Y fíjense, mis amados, que el primer pecado de la humanidad, todos lo asociamos a que se comió la manzana, pero realmente no, el pecado no es de la manzana, el pecado es de la desobediencia, porque Dios le había dicho al hombre que no comiera del fruto de ese árbol. Entonces, no es que se lo haya comido, sino que él desobedeció la instrucción. Para tener relaciones armoniosas necesitamos obediencia, pero también necesitamos instrucciones. Y Dios a cada momento nos está dando instrucciones a través de su palabra, a través de sus sermones, a través de su alabanza. Cuando mi hermano cantaba, hace referencia al Salmo 103, cuando dice que Él nos ha sacado de allá donde estamos, que nos da muchas bendiciones, que nos ha colmado de favores. Esas instrucciones son para cada uno de nosotros en nuestra vida, de la familia de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros las desobedecemos. El primer hombre las desobedeció. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia? Fue el pecado que a todos fuimos heredados. Entonces,
La obediencia es fundamental en la armonía de la familia natural y en la familia espiritual. Debemos de considerarlo que cuando el apóstol nos dice hijos, se está refiriendo a que en las iglesias de ese momento también habían dificultades como las hay ahora en nuestras familias. Y veamos otra cosa de esa familia espiritual. El apóstol, como también nuestros pastores, están pendientes de la salud de nuestra familia natural. Pienso que tal vez no es tan normal, ¿verdad? Pero en las iglesias realmente está más lleno de mujeres que de hombres. En todas las iglesias que uno va, hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? Y yo me pregunté, ¿por qué será que los hombres necesitamos menos de Dios? O que somos más pecadores y como dice, no queremos llegar a la luz para que nuestras obras sean reprendidas. Entonces, pero no, en todos los hogares hay hombres, hay padres, algunos que no hemos desempeñado la función que nos corresponde, pero así es en las familias naturales. Y los pastores están pendientes de esas necesidades de la familia natural, y por eso el apóstol Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor, porque se daban las mismas dificultades que estábamos pasando quizá en nuestros días. En los tiempos del apóstol Pablo, la vida de las familias era bien difícil. Fíjense que dice que en el Imperio Romano el padre tenía tal autoridad sobre sus hijos que incluso los podía vender, los podía tener como esclavos. Ahora, gracias a Dios, ya no son, pero nos estamos convirtiendo en esclavos de otras cosas. Entonces, por eso que el apóstol dice, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y eso justo significa, eso es lo correcto y eso es lo bueno para que tengamos vidas en armonía. Cuando nosotros no obedecemos a nuestros padres, vamos a tener algunas dificultades grandes. Por eso es que los pastores están pendientes de nosotros y debería como que de ser mucho más, pero predicar es una cosa, hermano, pero ser pastor es otra cosa, ¿verdad? Yo predico, yo pastor todavía no, porque el pastor tiene una responsabilidad sobre todos nosotros, de que estemos bien, que nuestra vida espiritual sea buena, sea creciente, sea cada día mejor, y que nuestra vida natural de igual manera. Los pastores tienen esa responsabilidad de velar porque nuestra familia se esté bien. ¿Qué está pasando en nuestra familia? Cuando hay algo que es evidente, como el apóstol Pablo decía, obedeced a los padres en el Señor. Y como les decía al principio, la parte de la armonía no significa obediencia, sino que instrucciones. Los padres, dice, nos equivocamos y a veces nos equivocamos con mucho amor, no queriendo hacer las cosas mal, pero nos equivocamos. Pero por eso dice en el Señor. Entonces, ¿de dónde viene la instrucción para cada uno de nosotros? Viene de la palabra de Dios. Si nosotros tomamos de referencia la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer bien las cosas. Algunos padres estamos buscando que nuestros hijos sean mejores cada día. Los buenos padres, eso debemos de procurar, que nuestros hijos sean mejores. Y no solo prodigarles el alimento, la vivienda, el vestido, la educación, sino que recojan de la palabra de Dios aquello que necesitan para su vida natural y para su vida espiritual. El rey David tuvo esa visión en cuanto a su hijo, y vamos a ir al libro de Reyes, me parece. Vamos a ir a Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 11. No, perdón.
en el libro de Samuel. Pero se me perdió la cita, pero aquí la tengo escrita. Y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con todo tu corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esa es la manera en que los padres queremos que sirvan al Señor. Con ánimo voluntario, no decir: te voy a llevar al culto porque yo soy tu papá, porque yo te mando. Cuando ocurre eso, nace aquel espíritu de rebeldía en los jóvenes. Y les digo, yo lo tuve. Y les contaba anoche que yo me retiré de la iglesia cuando tenía 13 años. Porque no me gustaba. No me gustaba cómo era. Y yo decía: ¿por qué los otros jóvenes son diferentes? Y entonces, ya no fui. Y saben, y predicaba en la casa de mi abuela. Y yo no entraba al culto. Y bueno, hasta me recuerdo la última vez que mi mamá me castigó porque en el culto y yo me fui a un partido de fútbol. Y entonces ella se dio cuenta que uno estaba en la casa y cuando regresé, pues sí me castigó. Tenía 15 años. Esa fue la última vez que me castigó. Después quizás vio que era caso perdido y me puse en las manos de Dios y Dios me trajo después. Y el rey David le decía esto: reconoce al Dios de tus padres. No es que el rey David hubiese sido perfecto, pero sabía que una buena relación con Dios hace que la familia sea diferente. El rey Salomón, dice, fue el hombre más sabio de la tierra. Pero cuando revisamos la vida del rey Salomón, al final de sus días, cometió algunas cosas que no fueron agradables al Señor. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, dice, porque Jehová escudriña los corazones. Él sabe por qué estamos aquí en este momento. Él sabe nuestras intenciones. Si lo estamos haciendo obligados, como que el sacrificio que dice el apóstol Pablo no es bueno, cuando dice que debemos de hacer un sacrificio agradable al Señor. Si lo estamos haciendo de esa manera, no estamos bien. Pero el rey Salomón tenía: porque él escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Él sabe por qué estamos aquí. Porque si queremos tener una vida llena de armonía, debemos hacer las cosas, como dice, con ánimo voluntario y con perfecto corazón. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, sino que vamos a seguir buscando hacer las cosas mejor de como las hemos hecho. Esa es la parte, digamos, de la familia de Dios, pero eso se traduce en la familia natural, allá donde nosotros estamos. Y dice: esto es justo. Todos los papás y la mamá, por supuesto, hasta cuando llegamos a ser padres, reconocemos el sacrificio que hicieron nuestros papás. Porque ya nos toca a nosotros vivirlo. Y en ese momento uno dice: hay que reconocerlo, hay que obedecerlo, que se equivocaron. Yo soy hijo de padre divorciado, yo no me tengo a mi papá. A mi papá lo conocí cuando tenía 7 años. Y no lo conocí, tu papá, darle un abrazo, o él llegó y me abrazó, sino que lo vi de lejos. Él iba a trabajar, entonces, y no lo volví a ver hasta cuando tenía como 11 años. Entonces, y vivíamos bastante cerca, pero los errores que ellos cometieron o las decisiones que ellos tomaron tuvieron sus razones y yo no tengo por qué cuestionarlas, aunque haya sufrido esas consecuencias. Entonces, ¿qué debo procurar? No cometer esos mismos errores.
no destruir la familia, no abandonar mi familia. Y a veces es doloroso porque siempre que pude lo visité a mi papá. Ya cuando ella estaba más grande lo visitaba a seguido. Y de las últimas veces que lo visité, porque él falleció hace 3 años, yo llegué a su casa, solo estábamos los dos, porque no estaba mi madrastra, y solo los dos estábamos sentados ahí en el corredor, y entonces me dijo unas palabras que, a saber de dónde le salieron, debe reconocer que tomó decisiones inadecuadas. Me dijo, si no se hubieran metido la familia en el matrimonio de ellos, todavía estuviera con su mamá, pero él tenía ya 90 años. Entonces, yo no encontré qué decirle, porque yo nunca le reclamé, porque se dejaron, porque nada. Mi mamá tiene sus razones y me dice, bueno, mi hermano menor, somos de diferencia de edades de meses. Entonces ya se pueden imaginar cuáles fueron las razones por que se separaron, ¿verdad? Casi íbamos a ser gemelos, pero de diferente mamá, ¿verdad? Entonces, esos errores que uno comete y no quisiera que otro los cometiera, porque destruye la familia, destruye la armonía, y sabe, no destruye solo una familia, destruye 2 o 3, ¿verdad? Porque mi papá, por parte de mamá somos 3 hermanos, y por parte de papá somos 10. Imagínense cuánto. Él dice que él era bien amoroso, por eso es que, porque era así, era bien casero, tenía diferentes casas. Entonces, destruyó parte de la vida de algunos de nosotros, ¿verdad? Pero no es para lamentarse, sino que gracias al Señor que Él me tiene aquí contando experiencias que afectaron la vida de ellos, la vida de nosotros, y no queremos, la armonía de ese primer hogar se deshizo. Las razones, pues solo Dios la va a juzgar, porque yo no estoy para juzgarlo. Si no estoy como hijo, estoy para obedecer a mis padres, y dice en el Señor lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable, para que la vida de nosotros sea mejor cada día. Y luego menciona por qué es el primer mandamiento con promesa. Cuando revisamos los 10 mandamientos, encontramos como una división de los mandamientos. Unos se refieren a la relación del hombre con Dios, y otras de los hombres con los hombres. Y entre la relación de los hombres con los hombres está la relación especial en ese mandamiento de honrar a los padres y a la madre. Y sabe, porque ellos son los prójimos que tenemos más inmediatos. Tanto los hijos como los padres son los prójimos que tenemos más inmediatos, a los cuales nosotros debemos de procurarle un bienestar. Y por eso dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dice tener una larga vida. Una larga vida. Pero a veces no queremos tener una larga vida si esa vida va a estar llena de sufrimiento y de lamento. Porque ¿a quién le gusta estar sufriendo? A nadie, ¿verdad? Entonces ese mandamiento con promesa es para que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántos hijos sabemos que tal vez, hay algunos que hasta le han levantado la mano a los padres? Y hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, y está en el libro de Proverbios, capítulo 20, que dice, lo vamos a leer. Proverbios 20. Cuando nosotros tenemos ese trato difícil con los papás, nosotros les estamos acarreando para nosotros maldición.
Dice el Proverbio 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Miren qué dice la palabra, cuando nosotros nos portamos mal con nuestros padres, dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué hacemos cuando estamos en un lugar donde no hay luz y no nos podemos ver ni las manos? No hayamos qué hacer, no hayamos para dónde agarrar, no encontramos el rumbo. Y eso le va a ocurrir, o le ocurre, dice, al que maldice a su padre o a su madre. Ya no va a tener, ya no le va a ir bien en la vida como es la promesa, sino que se va a enfrentar en una situación de dolor y de desesperación. Miren, a veces no reparamos en lo que decimos a nuestros padres. A veces les tratamos mal. A veces no solo son golpes, sino que son palabras. Una palabra hiere, dice, hay palabras que son como golpe de espada, dice. Porque el golpe uno se soba, le pasa el dolor, pero ese dolor de una palabra que haya ofendido a los papás, ese dolor no se quita. Aunque debemos perdonar, dice la palabra de Dios, pero hemos acarreado algo de ese daño en la armonía familiar. Hay familias donde no se hablan los padres con los hijos y pasan años. Y no sé qué tan grande sea la ofensa, pero y a veces por cosas hasta insignificantes, por cosas materiales. La educación que recibieron nuestros padres es diferente de la que recibimos nosotros y es muy diferente a la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Yo recuerdo que en las conversaciones de mi abuela, porque yo me crié donde mi abuela, pues uno de pequeño no se le diga, y ahora es normal que un niño le diga, no, así que no es así, ¿verdad? Usted no sabe, es cierto, estas cuestiones del conocimiento van siendo cada día más amplias, pero no es para que lo pone en vergüenza uno que uno no sabe, o faltar de ese respeto de esa manera. ¿Y qué ocurre? Dice, mire, no lo está maldiciendo, no lo está golpeando, pero lo está poniendo en ridículo a su papá. Y eso es lo que dice, mire, se le va a apagar su lámpara en oscuridad tenebrosa y no vaya a hacer. Así dice la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que recurrir a ella para tener la expresión se va a confundir, para tener un buen vivir, pero no es el festival del buen vivir, sino un buen vivir en nuestra familia. Lo mejor es llegar a una casa que uno lo estén esperando, pero no es bueno que uno llegue a la casa y no le quiera abrir la puerta, ¿verdad? Que eso no debe ser así. ¿Qué armonía significa eso? No lo hay. Y luego que no es solo de nosotros, sino que hasta los vecinos se dan cuenta de lo que está ocurriendo, o escuchar que un hijo le grite a su padre o a su madre, no es bueno. Pero luego el apóstol nos hace una recomendación también a los padres. Este es el mandamiento con promesa, y el obedecer es cumplir lo que se nos ha dicho. Pero algunos padres como que damos instrucciones que no son buenas, ¿verdad? Por eso dice, en el Señor debemos dar buenas instrucciones, y las instrucciones que debemos dar en el Señor son aquellas apegadas a la palabra de Dios, porque de repente vamos a encontrar a alguien que no es de la iglesia que también da instrucciones que no deben ser, que no están acordes
para que tengamos una buena vida. Y luego dice la palabra de Dios que hay que honrar al padre y a la madre. Alguien me decía, es que honrar no significa amarlo, pero honrar significa respetarlo y ayudarlo. Algunos hemos olvidado a nuestros padres y ya no les ayudamos. Una llamada hace una diferencia. El día en que yo no le hablo a mi mamá, ella me dice, hoy me estás debiendo. Me está debiendo porque normalmente yo le llamo, bueno, ayer le quedé debiendo porque estaba aquí. Le llamo entre las 7 y las 8 de la noche. A las 8 ya no le hablo, como me dijo la Michelle ayer. Porque ya está acostada, ¿verdad? Pero cuando ella me dice, no me llamaste, me estás debiendo. Porque normalmente le llamo todos los días a esa hora, todos los días. Y si le llamo a otra hora, piensa que hay algo anormal, que hay una mala noticia, entonces siempre le llamo a esa hora y ella me espera que le llame. Entonces, quizás estoy recuperando de algunas cosas que no hice cuando estaba lejos de Dios, porque quizá un tiempo que no pensaba de esa manera, sino que yo sabía que estaba bien. Pero eso no es suficiente como escucharle que, aunque sea buenas noches, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado el día? Eso ya le cambia. Y ella me dice que estaba esperando que me llamara, me estuve hasta las 8:15, de seguro que era, a saber si estuve esperando hasta las 8:15, pero le quedé debiendo ayer. Pero hay otras cosas que a veces utilizamos la Biblia para pasar por alto nuestra responsabilidad. Y el apóstol en el libro de Mateo nos dice que como que le damos mayor importancia a la regla que dice la Biblia por no ayudarle a los padres. Dice, todo lo que te pueda ayudar es la ofrenda que yo le doy a Dios. Mire cómo ocupamos la Biblia para no asumir la responsabilidad que tenemos con los padres. Como dice, si yo te lo doy a ti, ya no le doy a Dios. Y si le doy a Dios, no te lo doy a ti. Eso dice el libro de Mateo. Entonces, no debemos de dejar de honrar a nuestros padres ayudándonos cuando ellos lo necesitan, cuando más lo necesitan, y ya es en las edades adultas. Cuando uno tiene fuerzas, todavía puedo, pero llega un momento en que ya no tenemos tanta fuerza. Entonces necesitamos de ellos, que no olvidarnos de que nuestros padres sacrificaron sus vidas, a veces sacrificaron hasta su comida, porque nosotros comiésemos. Algunas cosas así de la familia, yo me recuerdo que mi mamá, para proveer de algunos recursos, lo que hacía era planchar. Y planchaba en el campo, la planchada es bien fuerte, porque no sé si han visto unas planchas que son de hierro fuerte, ¿verdad? Y que la ponían en otro volado, un comal de hierro, y se calentaba y con eso planchaba. Y entonces yo le decía a mi esposa, yo me acuerdo que mi mamá planchaba con esa y planchaba los días jueves, yo tenía 7 años por ahí, y planchaba en esos comales de hierro, y le planchaba a otra familia, entonces, y que agarraba la plancha y planchaba y luego ponía y a veces me decía, alcanzaba agua, y yo alcanzaba agua en una taza bien grande, así como me regalaron ayer aquí. Y eso a mí son de las cosas que no se me olvidan. Ella hacía eso. Y a mí no me gustaba que me llevara al pueblo. Yo soy de un cantón, entonces no me gustaba que me llevara al pueblo. Porque cuando ella tenía sus
35, 30. Cuando me iba al pueblo, me andaba en el mercado como que si yo era una bolsita ahí jalándome. Entonces por eso no me gustaba que me llevara al pueblo, no es que quisiera ir, sino que como andaba bien rápido, me andaba casi arrastrada en el mercado. Entonces son cosas que a mí no se me olvidan. Y entonces por eso hoy trato de estar más cerca de ella, de procurarle algunas cosas, ¿verdad? De ayudarla en lo que Dios me permite que le ayude, porque yo digo, eso es justo y es recto y es correcto. ¿Para qué? Para tener una vida, como dice, para que me vaya bien en la vida, ¿verdad? Aquí también ella va a decir que ella va a proveer a mí más allá. Ya la comprometí ante todos ustedes. Entonces, pero aquí hay otra parte que debe estar en la familia armoniosa. Y esa es una responsabilidad que a veces cuando uno habla de obedecer solo piensa en los hijos, pero hay responsabilidades de los padres, y por eso dice el versículo 4 de lo que leímos: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los papás también podemos desarmonizar la familia. No significa que no hay que disciplinarlos, pero esa disciplina debe ser con cordura. Yo creo que a nadie de nosotros nos hubiese gustado que nos castigaran en la calle, ¿verdad? Por cualquiera de las razones, ¿verdad? Porque estamos revelando alguna intimidad de la familia, lo estamos castigando a media calle. Por eso dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así nos recomienda el apóstol que deberíamos de criar a nuestros hijos. No significa que hay que dejarles pasar todo, pero hay que saberles corregir, porque sabemos que si no los corregimos, les estamos haciendo daño. Y hay un coro que dice que el árbol que nace torcido, además su tronco endereza, ¿verdad? ¿Por qué no lo enderezaron? No lo dijeron lo que estaba malo, lo dejaron que viviera como que si no nos importara. Y nosotros le importamos a Dios, y por eso dice que bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, porque Él conoce, dice, todo de nosotros. Y si no tomamos la corrección, es una responsabilidad nuestra no tomarla y saber las consecuencias que vamos a tener de eso. Pero en la corrección ahí está. La disciplina no quiere decir castigo, sino darle la instrucción correcta para que se siga. Si al final el que no tomó la instrucción, pues se va a llevar las consecuencias. Pero nosotros como padres, dice, no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. No debemos de ridiculizarlos. No debemos de quitarles ánimo. Como decir, no, si que vos no vas a pasar de ahí, ¿verdad? Mire que en lugar de darle ánimo, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciéndole que él no va a poder lograr. En lugar de decirle, no, si tú puedes. Allí le debíamos de recitar el versículo que todos lo sabemos de Filipenses, ¿verdad? Que lo podemos. Pero fíjense que ese versículo es bien importante, pero para mí es más importante el anterior, porque dice que en todo he sido enseñado. Y si en todo he sido enseñado y sé vivir, dice, en necesidad como en abundancia,
Entonces, cuando nosotros hemos pasado por esas dificultades, entonces, ¿qué podemos decir? Si pasé de aquella, voy a pasar de esta con la ayuda de Dios. Pero no decir, mire, si que yo todo lo puedo en Cristo, y no hemos tomado la parte importante de aprender y aplicar y atesorar en nuestro corazón para prepararnos para la próxima. Y a veces muchos de los padres no preparamos a los hijos y mire, queremos que sean mejores que nosotros. No creo que eso sea lo mejor. Por eso el apóstol nos recomienda que no debemos de provocar a los hijos, sino que criarlos en la amonestación del Señor. La armonía familiar no depende solo de obedecer. La armonía familiar depende de que demos buenas instrucciones apegadas a la Biblia, y que los hijos sepamos reconocer lo que hicieron nuestros padres. Cuando nosotros apliquemos esas reglas en la vida, vamos a tener familias armoniosas naturales y familias armoniosas espirituales. Qué bueno que todos aquí nos saludamos bien alegres y que esa alegría la pudiésemos llevar no solo a este día, sino que la pudiésemos llevar siempre, porque Cristo habita en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este día que nos ha permitido reflexionar sobre lo que el apóstol Pablo nos recomienda a todos, a los hijos como a los padres, porque tú conoces las necesidades de cada una de nuestras familias. Pongo en tus manos, Señor, a cada familia que acude a esta iglesia para que fortalezca su espíritu, para que llene sus vidas de paz, de tranquilidad, de paciencia, y que cada día, Señor, nosotros podamos decir: el Espíritu de Dios habla a mi corazón que también yo soy un hijo de Dios. Esa es la herencia que nosotros podemos, la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, que vivan en el temor de Dios, pero sobre todo con el ejemplo como buenos cristianos. Te doy gracias, Señor, por esta congregación, porque cada día está creciendo, y eso significa que la familia se está expandiendo, que la familia está buscando cada día ser mejor. Te doy gracias por la familia pastoral, Señor, llena de bendición, de conocimiento y de sabiduría, para que dirijan esta obra que tú les has encomendado. Gracias, Señor, por permitirme estar en este momento con mis hermanos. Gracias, Señor, porque estos consejos especialmente son para mí. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Siga orando, hermano. Amado Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has dado de ser tus hijos. Si usted ha estado acá o está en internet escuchando la palabra de Dios, déjeme decirle que Dios tiene un plan perfecto para su vida. Si usted aún no conoce esas maravillas, Dios quiere regalarle salvación y vida eterna. Si usted quiere recibir este regalo, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted hizo esta oración y la hizo con fe, bienvenido.